confíe en que Dios le va a hacer justicia. Mire, vivimos en un mundo caído bajo la maldición del pecado. Las personas sin Cristo están muertas espiritualmente y no debe sorprendernos que hayan injusticias, que los creyentes suframos atropellos a nuestros derechos, que sin haber hecho nada, las personas de este mundo nos persigan, mientan contra nosotros, nos calumnien y nos quieran afectar. Pero podemos confiar en que Dios es justo, Él es rey sobre el cielo y la tierra y Él está viendo, sus ojos están pendientes. Y cuando nos hacen una injusticia, el Señor es soberano para usar aún las injusticias para que todo obre para bien de los hijos de Dios. Oiga bien lo que el Señor le está diciendo, aún esas injusticias que te han hecho, yo me voy a glorificar en tu vida, te dice el Señor. En medio de las injusticias, Dios es fiel. Mire por favor la historia de la viña de Nabot, ahí en Primera de Reyes, capítulo 21. Le recomiendo que la lea primero, si es necesario, pause un momentito este video y lea la historia de Nabot. Este malvado rey Acab, rey sobre Samaria, rey sobre Israel, quería esa viña porque quedaba situada a la par de su palacio. Y podemos entender que Nabot debe haber sido un hombre justo, un adorador del Señor, porque le dijo estas palabras a Acab, le dijo, Dios me guarde que te dé a ti la heredad de mis padres, como diciendo que no aprobaba el reinado idólatra de Acab y de Jezabel. Dios me libre. Y este Acab reacciona como un niño egocéntrico, como un niñito berrinchudo, se va, se acuesta, no quiere comer, no quiere hablar con nadie porque Nabot no le quiere vender su viña. Y llega la malvada Jezabel. Mire pues cómo este mundo caído no cumple los mandamientos del Señor. Mire todos los mandamientos que rompieron Acab y Jezabel. Y no solo ellos, sino también los jueces, los ancianos del pueblo de Dios. Para empezar, Acab está codiciando los bienes del prójimo. El mandamiento número 10 dice, no codiciarás los bienes del prójimo. Primer mandamiento que rompen Acab y Jezabel. Luego ellos organizan todo un juicio injusto donde ponen testigos falsos a decir que oyeron a Nabot blasfemar contra Dios y contra el rey. Dice el mandamiento número 9, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Y a esta mentira se prestaron los ancianos, los jueces, los líderes. Hubo todo un juicio injusto contra un hombre inocente. Luego el sexto mandamiento dice, no matarás. Y mire, organizaron de manera fraudulenta que asesinaran bajo pena de muerte, apedrearon a Nabot y a sus hijos. Y usted me dirá, pero pastor, aquí en el capítulo 21 no aparece que maten a los hijos. Pero en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 26, cuando se está hablando más adelante, lo vamos a ver en la historia de Jehú, un vengador que el Señor levantó. Ahí podemos ver que la malvada Jezabel organizó el asesinato de Nabot y de sus hijos. Claro, porque si moría Nabot y quedaban vivos los hijos, ellos iban a heredar la viña. Y lo que quería Acab y Jezabel era apropiarse de la viña sin pagar el precio. Así que mataron a los hijos también. La sangre de Nabot y la sangre de sus hijos inocentes fue derramada en ese campo, en esa viña. Rompieron también el sexto mandamiento. Así que ya llevamos 3, ¿verdad? No codiciarás, no dirás falso testimonio, no matarás. Y hay uno más, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Para poder llevar a cabo ese asesinato, los testigos falsos dijeron que había blasfemado contra Dios. Incluso todavía proclamaron ayuno antes de llevar a cabo ese juicio injusto. Tomaron el nombre de Dios en vano para poder acusar injustamente a Nabot y a sus hijos y matarlos. Mire cómo este mundo caído es injusto, pero a pesar de las injusticias, Dios va a usar todo para su bien. Podemos creer que Nabot y sus hijos entraron en una viña más grande, que es ese paraíso celestial. Y cuando venga el tiempo, nuevos cielos y nueva tierra, ellos van a vivir eternamente, van a heredar la nueva tierra que el Señor les va a dar. Ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber sangre derramada, ya no va a haber injusticia. El Señor usa todo para su bien. Y el Señor trajo justicia sobre la vida de Acab, como lo vamos a ver en los próximos días. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta tremenda historia? Bueno, lo primero, pidámosle al Señor un corazón que tenga contentamiento. No nos vaya a pasar las de Acab. En vez de ser agradecido por todo lo que Dios le había dado, estaba haciendo berrinche por algo que no tenía. Estaba envidiando los bienes del prójimo. Y muchos de nosotros podemos perder el gozo y, ¿por qué no decirlo? Podemos caer hasta en envidias o en codicias por estar anhelando los bienes que no tenemos, los bienes del prójimo. Que el Señor nos regale siempre, hermanos,
un corazón agradecido. Mire, dele gracias a Dios por todo lo que sí tiene. Confíe en la provisión de Dios. Pídale, Señor Jesús, sálvame de la envidia y de la codicia. Número 2, deje que Dios le haga justicia. Mire, en medio de esta gran injusticia, en medio de este juicio injusto, terrible, Nabot no se pudo defender, sus hijos tampoco, tenían a toda una conspiración de personas poderosas en contra de él. Pero al final Dios hizo justicia contra Acab, hizo justicia contra toda la descendencia de Acab, hizo justicia contra Jezabel. Vino el profeta Elías, ahí lo puede leer usted en casa en el capítulo 21. Vino el profeta Elías a pronunciar juicio de Dios que venía sobre Acab, sobre Jezabel, sobre toda su descendencia. Así que confíe que el Señor va a hacer justicia. Mire, Nabot es un tipo de Cristo, es un hombre inocente y su sangre fue derramada en un juicio injusto. Lo condenaron a pesar de ser inocente. Nuestro Señor Jesucristo fue encontrado inocente por Pilato, pero Pilato se lavó las manos y se llevó a cabo un juicio injusto donde la sangre de Cristo fue derramada. Mire, él dice: yo soy la vid. Así como la sangre de Nabot fue derramada por esa viña, así Cristo es la viña verdadera. Él es la vid. Su sangre fue derramada en esa cruz del Calvario, sangre inocente, por personas que mintieron, que codiciaron, que tomaron el nombre de Dios en vano. Así que Nabot, el inocente, es un tipo de Cristo. Pero mire, Cristo confió en la justicia divina. El Señor hizo justicia. Trajo su juicio sobre los romanos, trajo su juicio sobre Judas y finalmente el juicio de Dios va a venir sobre todos aquellos incrédulos que no pongan su fe en el Señor. Así que confíe en la justicia divina. Yo no sé qué injusticia estás pasando en tu vida, pero quiero decirte en el nombre del Señor, confía que el juez justo ha visto todo. Él se va a encargar. Deje las cosas en manos de Dios. Aunque parezca que los poderosos y los malos se salen con la suya, al final Dios va a hacer justicia. Ore por su conversión. Ore porque ellos se arrepientan. Mira, al final vemos al rey Acab arrepentido, humillándose delante de Dios. Dios le tuvo misericordia. Siempre, tarde o temprano, vino el juicio sobre él, pero el Señor le dio tantas oportunidades a Acab de arrepentirse. Así nosotros debemos confiar en la justicia de Dios, no vengarnos nosotros mismos, dejarle las cosas a Dios y orar por la conversión, orar por el arrepentimiento de esos que han hecho justicia. Y número 3, confíe que a los que aman a Dios, todas las cosas van a ayudar para bien. Hasta las injusticias Dios las va a usar para algo bueno. Mira el caso de Cristo. De esa gran injusticia de la cruz viene la salvación a toda la humanidad. Algo bueno va a sacar el Señor de esto. ¿Lo puede decir conmigo? Algo bueno va a sacar el Señor de esto. Miren el caso de José, por ejemplo. Siendo inocente, sus hermanos lo vendieron y fue vendido como un esclavo. Fue a parar a Egipto, pero algo bueno sacó el Señor de esto. Porque gracias a eso, José llegó a ser el segundo después de Faraón. Cuando vino el tiempo de hambre, el Señor usó a José para mantener con vida a todos sus hermanos, a su papá Jacob. Y de ahí se formó en Egipto el pueblo de Dios, que años más tarde salió con Moisés al desierto. Por supuesto, de ese pueblo viene nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo salvación. De una injusticia pueden salir un montón de bendiciones. Así que recuerde las 3 lecciones de la viña de Nabot. Pídale al Señor contentamiento, confíe que Él es el Dios que hará justicia y recuerde, algo bueno va a sacar el Señor de eso.